es la enseñanza, la predicación expositiva. Y el domingo anterior estamos estudiando el capítulo 10, hoy comenzamos el 11. Pudimos ver cómo Cornelio y los que con él estaban recibieron la palabra de Dios, creyeron a la predicación de Pedro, creyeron en el evangelio de Jesús, de manera que, ¿qué sucedió? Dice la Escritura que mientras aún Pedro hablaba estas palabras, dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos y después entonces fueron bautizados. Vamos a ver qué sucedió después de estas cosas. Vámonos a Hechos capítulo 11, los primeros 3 versículos. Dice así la palabra de Dios. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? No sabemos cuántos días estuvieron Pedro y los hermanos que le acompañaron en Cesarea. No sabemos cuántos días estuvieron enseñando a Cornelio y a los demás creyentes, porque vean lo que dice el versículo 48 del capítulo 10, fue el último versículo que meditamos el domingo, la última parte. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. No sabemos cuántos días, pero lo que sí nos dice la Escritura es que lo oyeron, las noticias llegaron a los oídos de los creyentes y de los apóstoles, los hermanos que estaban en Judea. Ellos oyeron que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y algo que podemos ver es que esta noticia también no fue recibida bien por un grupo de la iglesia. Pues, ¿qué nos dice el versículo 2? Nos dice el versículo 2 que cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿qué hacía este grupo? Disputaban con él los que eran de la circuncisión. Lo que debería haber causado la mayor alegría entre creyentes de la circuncisión, ¿qué sucedió? Vino a ser materia de disputa, vino a ser materia de envidia. ¿Por qué envidia? Porque ellos se creían exclusivos de los beneficios, de las bendiciones y demás. Vino a ser también motivo de crítica. Oye, ¿por qué? Vino a ser motivo de intolerancia y vino a ser también motivo de prejuicio social. Y hablando de prejuicio social, ustedes saben, han escuchado cómo se expresaban los judíos de los gentiles. ¿Cómo les decían? Perros, literalmente. Lo vuelvo a repetir, esto sucedió porque los judíos, algunos, aún creyentes, se creían exclusivos de los dones de Dios. Pero ya lo he dicho, hermanos, los propósitos de Dios no han cambiado. Lo veíamos en domingos anteriores. ¿Para qué escogió Dios al pueblo de Israel? Siendo una nación insignificante, ¿para qué los escogió? Para que ellos fueran, ¿qué? Testigos. Vosotros sois mis testigos, dice Isaías. Vosotros sois mis testigos. Dios quería, Dios siempre ha querido y Dios quiere que todos los hombres conozcan que hay un Dios verdadero, que hay un solo Dios verdadero. Y en estos tiempos, a raíz de Jesús, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, Dios no ha cambiado sus propósitos. Él quiere que todos los hombres sean salvos y nadie puede cerrar la puerta que Dios abre. Nadie. En este caso, el evangelio había llegado a los gentiles. ¿Por qué? Porque era voluntad, era plan de Dios. Y para eso, ¿qué había hecho Dios? Lo leímos en el capítulo 10. Dios había trabajado en el instrumento que Él utilizaría. ¿Cómo había trabajado? ¿Cuál fue el instrumento? El apóstol Pedro.
El apóstol Pedro, acuérdense que él estando en la azotea, en el momento de la oración, en la azotea de esta casa, dice que se le muestra una visión, y esta visión se le muestra 3 veces. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque, ¿qué decía la ley? En boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Se le muestra 3 veces para que no le quedara duda de lo que Dios quería enseñarle. Y entonces Pedro, por medio de la visión que tuvo estando ahí en la azotea de esta casa, entendió que él no podía llamar común, ¿sí?, a lo que Dios ya había santificado. Ahora, la siguiente, ¿cuál era el reclamo que le hacían estos creyentes judíos, esta facción de la iglesia? Dice la Escritura, veamos el versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Cuál era el reclamo? Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Y no solamente eso, ¿y has comido con ellos? A ver, ¿por qué lo has hecho? Había entrado en casa de hombres incircuncisos y había comido con ellos. Ahora, si analizamos bien estos versículos, podemos ver que habían ¿cuántos grupos? Habían 2 grupos. Estaban los apóstoles y unos hermanos, y estaban otros hermanos, ¿sí? Estaban otros hermanos que eran los que discutían. Estos hermanos que eran creyentes de la circuncisión eran un poquito extremistas o legalistas que le reclamaban a Pedro su actuar. Y esto fue algo tremendo, ¿no? Para Pedro, porque lo podemos ver en las cartas de Pablo, el reclamo que le hace Pablo a Pedro. Le dice, oye, cuando están los de la circuncisión, pues tú te comportas de una manera, y cuando no están, tú te comportas con los gentiles de otra manera. Y esto nos enseña algunas cosas, hermanos. Esto nos enseña algunas cosas. Primero, si Pedro había entrado en casa de Cornelio y había comido con ellos, ¿por qué razón había sido? Porque Dios se lo había mandado y Dios lo había confirmado. ¿Quién era Pedro para estorbar en la obra de Dios? ¿Podía Pedro no entrar a un lugar donde ya había entrado un ángel? Ese grupo que criticaba a Pedro y que lo estaba cuestionando, pensó que con esta manera de actuar, Pedro en cierta manera, y vean el razonamiento de este grupo, Pedro en cierta manera había manchado y había profanado su ministerio. Posiblemente hasta habían pensado, no, ya hay que sacarlo del ministerio, posiblemente. Ellos tenían en mente ¿qué cosa? Ellos tenían en mente este ceremonialismo, ellos tenían en mente la ley y por esa razón actuaban así. Y así es, hermanos, como Dios tiene que ir trabajando en nuestras vidas. Para eso venimos, para eso somos confrontados con la palabra. Para que Dios vaya trabajando en nuestras vidas, para que Dios vaya guiándonos a toda verdad y para que Dios, por medio de su palabra, la cual actúa en los creyentes, en nosotros, entonces pueda hacer los cambios necesarios para que entendamos la obra de Dios y cómo agradarle en todo. Es así como actúa. Vean, vamos a ver algunos pasajes, no están ahí en mis notas, pero vean Primera de Pedro. Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 1. Vean versículo 21 en adelante. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, está hablando de Jesucristo, el Cordero, destinado desde antes de la fundación del mundo, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido.
Vean cómo actúa. Aquí está hablando que la palabra que hace purifica ¿qué? Nuestras almas, pero las purifica por medio de ¿qué? De la obediencia. Por medio de la obediencia, ¿mediante qué? ¿O quién? Mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces vean cómo había este grupo, que todavía Dios tenía que trabajar en ellos para que todos fueran de un mismo sentir. Dice el 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vean la función de la palabra. Entonces así es como Dios tiene que ir haciendo cambios en nuestras vidas. Pero vean otro pasaje, no lo tengo ahí. Vean Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vean lo que dice. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué hace la palabra entonces? Actúa. Con este cuestionamiento, llegaban a pensar quizás que Pedro había manchado y aún había profanado del todo su ministerio, hermanos. Siempre ha causado un gran daño a la iglesia el empeño también de algunos de sentirse poseedores en exclusiva, como si la palabra, como si la verdad fuera un monopolio, y entonces de esta manera ignoran la voluntad de Dios, ignoran la guía de las Escrituras, y esto es lo que estaba sucediendo. Y esos creían exclusivos de las bendiciones, exclusivos de la salvación, y ese no era el deseo de Dios. Hermanos, también Pedro no debía de extrañarse. Los ministros de Dios no debemos de extrañarnos, no solo de ser criticados por aquellos que no aceptan nuestro ministerio, sino también por aquellos que dicen ser nuestros amigos. Estos se comportaban como amigos de Pedro, no eran hermanos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban criticándole sin saber la razón, incluso hasta ya buscando un pretexto para sacarlo del ministerio. ¿Quién había llamado a Pedro al ministerio? ¿Quién le había dado el ministerio a Pedro? Y esa debe ser una característica del carácter de un ministro, del carácter de un maestro de la Biblia. Quiero que vean 2 de Timoteo. Vamos a ver qué nos dice 2 de Timoteo. Capítulo 2, versículo 24 y 25. Dice la Escritura, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. O sea, contencioso es no generador de problemas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces esto me habla aquí de una paciencia. Hermanos, no todos en la congregación, así estaba sucediendo con Pedro, no todos en la congregación se sujetarán al pastor, sino que harán críticas por cómo se hacen las cosas. Pero si un ministro de Dios busca primero ser aprobado por Dios y todo lo que hace lo sustenta con la palabra de Dios sin adulterarla, no tiene razón para avergonzarse. La fidelidad es primero ¿a quién? ¿A quién le debemos la fidelidad primero? Es a Dios. Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por esa razón el ministro de Dios entonces debe de ser amable, no un generador de problemas, aún amable con aquellos que los critican y darles un abrazo y saludarles bien con una sonrisa. Y debe de seguir enseñando y sufrir el menosprecio de la enseñanza. A ver, ¿a Jesús no lo menospreciaron? Aún sus mismos discípulos. Eso es un costo que hay que pagar.
Aquellos que son celosos, que somos celosos de la verdad, hermanos, debemos esperar ser criticados por el falso celo, no conforme a ciencia de algunos de la congregación, como sucedió con Pedro, como sucedió con Pablo. Si estas cosas están escritas así, aquí es porque es una realidad en toda iglesia. Es una realidad en toda iglesia. Vean lo que dice Romanos 10. Romanos 10. Versículo 2 y 3. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, Pablo les decía a los judíos, oigan, ustedes tienen celo de Dios. Sí, ustedes tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, no conforme a conocimiento. ¿Por qué razón? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Los judíos, Israel, hermanos, rechazaba la salvación por medio de la fe. Y ellos ponían que el ceremonialismo, ponían las obras de la ley para ser salvos. Ellos estaban rechazando. Y esto también es lo que estaba sucediendo con Pedro. Pedro había obedecido simplemente a lo que Dios le había dicho que debía de hacer, pero estaba recibiendo críticas. Ahora, ¿qué sucedió ante esto? Vean versículo 4 al 10. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. ¿Qué es lo que hace Pedro? ¿Cuál es su defensa? Pedro da un informe completo, pero humilde, de todo el asunto, suficiente para justificar su conducta, así como para satisfacerle a ellos, aunque no tenía que haberlo hecho. Hermanos, Dios no tiene que darnos explicaciones de lo que hace y está en su voluntad. Simplemente nosotros debemos rendir nuestra voluntad a la de Él. Nosotros solo debemos de obedecer, aunque todavía no entendamos. Luego entenderemos. Primero es la obediencia. A ver, pensemos en Abraham. Abraham entendió primero a dónde iba y por qué iba. ¿Y para qué iba? ¿Lo entendió Abraham? ¿No lo entendió? Hasta después. Él primero obedeció. Y después fue que entonces Dios les mostró el para qué, el por qué. Primero es la obediencia. Nosotros debemos de obedecer aunque no entendamos. Luego podremos entender. Pero en cierta manera Pedro les está diciendo con su narración de los hechos que si ellos hubiesen comprendido rectamente el asunto, si no hubiera habido ahí algo que procedía de la maldad, no habrían contendido con él. Y entonces aquí vemos algunas cosas importantes que Pedro narra de la experiencia que tuvo. Vean el versículo 6. Cuando se le muestra esta visión, dice, cuando fijé en él los ojos, ¿qué hizo? Consideré y vi. Consideré y vi. Es importante, hermanos, porque ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro fija los ojos, considera lo que está viendo, pero lo ve, pero no como viéndolo, sino observándolo. No es lo mismo escuchar, que oír. Porque una cosa es escuchar y que entre por aquí y salga por acá, y la otra es oír y a ver, que esto es,
es escuchar con inteligencia. Y esto lo podríamos aplicar a nosotros mismos en el momento en el que Dios nos enseña algo por medio de su palabra. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de fijar nuestros ojos en la palabra. La palabra es como un espejo. Debemos de fijar nuestros ojos en las palabras. Debemos de considerar, debemos de meditar en lo que Dios nos está enseñando. Porque otra vez lo repito, no es cualquier libro, es la palabra eterna de Dios que puede cambiar vida. Ahora debemos de también ser sensibles a la palabra y dejarnos cambiar por ella al considerar la verdad que nos está revelando. Fueron una de las tres cosas que hizo Pedro. Pedro fijó, vio y consideró. Dios nos habla por medio de su palabra y por esa razón debemos de pedir a Dios sabiduría para poder entender lo que quiere enseñarnos y entonces dejar que el Espíritu Santo nos convenza, dejando todos nuestros prejuicios. Así fue como sucedió con Pedro. Pedro tenía la misma convicción que ahora le reclamaban. Pedro tenía esa misma convicción, la misma que le estaban reclamando este grupo de personas, pero pudo entender el significado, pudo entender el propósito de Dios en lo que le había mostrado y pudo cambiar sus convicciones. Así que no tenían por qué reprocharle nada porque Dios le había mostrado que estaba equivocado. Y para esto Dios se lo mostró ¿cuántas veces? 3 veces. Hermanos, Dios nos ayude. Dios nos ayuda a tener un corazón sensible y que no se necesiten tantas veces para que cambiemos. Para que cambiemos aquello en lo que no está de acuerdo a su palabra. Entonces Dios nos ayude, que no necesitemos tantas veces. Versículos del 11 al 15, vean lo que dice. Dice, y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. En esos versículos, Pedro, ¿qué es lo que hace? Pedro narra cómo tuvo claridad, significado y confirmación de lo que Dios le había mostrado. Llegaron 3 hombres a la casa donde estaba. Estos hombres habían sido enviados desde Cesarea. Ahora la pregunta es, ¿cómo supieron dónde llegar? ¿Cómo supieron quién era Pedro? Pues hermanos, esto fue una obra directa de Dios, quien no solo se comunicó con Cornelio, sino también con Pedro. Vean Hechos 10, pero 19 y 20. Hechos 10, pero versículos 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Quién le dice? He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Yo los he enviado. Entonces, de manera que Pedro no tenía por qué refutar nada. Y lo mismo narra Pedro en el 11:12. Ya lo leímos. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Este versículo también nos dice cómo el Espíritu Santo le había dicho que fuese con ellos sin dudar, y también le contaron cómo un ángel había dado instrucciones a Cornelio de mandar a estos hombres a Jope, a cierto lugar, con una dirección exacta y con el nombre del dueño de la casa, y también con un propósito. ¿Cuál propósito? Pedro les hablaría palabras
por las cuales sería salvo Cornelio y toda su casa. ¿Por qué razón? Lo decíamos, Cornelio, ¿qué dice la Escritura? Que era un varón ¿qué? Justo y temeroso de Dios, pero como por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de él, entonces Pedro tuvo que ir y compartir el evangelio. Hermanos, la única manera en la que el hombre será salvo es por medio de la predicación de su palabra. La única manera por la que el hombre tendrá fe es por medio de oír ¿qué? La palabra de Dios. Es la única manera. No lo tengo ahí, pero vean 1 Corintios. 1 Corintios 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entendamos, ya que en la sabiduría de Dios, ¿quién es la sabiduría de Dios? Cristo. El mundo no conoció a Dios mediante Cristo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Dónde lo dice? Versículo 24. Ahí mismo, 1 Corintios 1:24. Vean cómo la Biblia interpreta. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Ahora, así es como Dios, que conoce los corazones, envía hombres fieles a corazones que le andan buscando. Pedro narra que cuando comenzó a hablar, dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos también como sobre ellos al principio. ¿Qué principio? ¿A qué se está refiriendo Pedro? Bueno, eso es una referencia a cuando estaban ellos en el aposento alto, ahí en el día de Pentecostés, que cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Versículos 16 al 18. Vamos a ver qué dice la Escritura. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pedro había tomado a 6 hermanos para que fueran testigos, y el hecho era innegable, y ahora entendían las palabras que el Señor Jesús había dicho, y es lo que refiere en el versículo 16. ¿Qué dice? Se confirma una vez más: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. De manera que se confirmaba así una vez más por las palabras del propio Pedro que lo que había sucedido en casa de Cornelio era como una extensión de lo sucedido allá en Jerusalén el día de Pentecostés. Entonces, uniendo la referencia, vamos a ver lo que dice Hechos 1:5. ¿Quieren ver Hechos 1:5? Son las palabras que cita Pedro aquí. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, palabras del Señor Jesucristo, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vean el 11 y 16, son las mismas palabras, las palabras del Señor Jesús. Vean Mateo 3:11. Vamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 11. Y a la verdad os bautizó en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
en Espíritu Santo y fuego. Entonces está claro algo, hermanos. Está claro que el Espíritu Santo era un don ¿de quién? De Cristo. Así como el cumplimiento de la promesa que les había dejado antes de ascender a los cielos. No había pues duda de que el don procedía de Dios. Por esa razón, la conclusión que saca Pedro es la siguiente. A ver, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo? Es como si dijera, ¿podía yo negarme a bautizar con agua e impedir añadir a la iglesia a quienes Dios ya había bautizado con el Espíritu Santo? Pues claro que no. Hermanos, gracias a Dios porque dice la Escritura que oídas estas cosas, ¿cómo reaccionaron estos hermanos? ¿Qué dice? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron, pero no solamente callaron, ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios. Pero a ver, ojo, ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro cita ¿qué? Para convencer, ¿qué es lo que hace? ¿Los trata de convencer con razonamientos humanos? ¿Qué hace Pedro? ¿Cita qué? ¿Usa qué? Las Escrituras. Porque es la única la que puede cambiar. Gracias a Dios porque dice que este grupo callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. Decía que gracias a Dios que con la abundante evidencia bíblica que presentó Pedro se terminó el problema. Y estos que criticaban a Pedro callaron y no tuvieron nada más que objetar y solo volvieron a abrir la boca para glorificar a Dios. Aunque hermanos, a veces la realidad sigue siendo el que existen creyentes en las iglesias que a pesar de la abundante evidencia bíblica, de la abundante enseñanza bíblica, siguen aferrándose a erradas convicciones por dureza de corazón, por una gran dosis de orgullo y soberbia. Pero no fue así con ese grupo. Dios es el que produce el arrepentimiento por medio de su palabra. Y ¿saben algo? Un arrepentimiento sincero es para vida, no solo para el incrédulo, es también un arrepentimiento sincero, es vida para un creyente que dejará fuera la amargura, dejará fuera la soberbia, dejará fuera el resistir a Dios y a su palabra. Es interesante la palabra arrepentimiento porque es metanoian. La palabra que utiliza aquí es metanoia. Está declinado este sustantivo. Y la palabra metanoia, se los he explicado, significa un cambio de actitud mental. Un cambio de actitud mental. Es lo que veíamos hoy en la escuela dominical, Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? ¿Por medio de qué? La palabra. Y luego dice, ¿para qué? Para que comprobéis. Pero eso de comprobar es que esta comprobación llegue a ser un hecho experimental. O sea, llegue a ser algo que sea experiencia de vida, que podamos llevarlo a la práctica, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo cuando hay un verdadero arrepentimiento se comenzará a experimentar vida abundante, esa vida que el Señor Jesucristo prometió. Y el arrepentimiento verdadero viene por el escuchar la palabra, la verdadera palabra de Dios, la palabra de Dios que nos confronta con nuestro pecado y produce entonces en nosotros el que nos sintamos mal. La palabra de Dios por medio de la cual actúa el Espíritu Santo, que ¿qué es lo que hace? Nos lleva, nos contrista. ¿Y qué es contristar? Es sentirnos mal, es sentirnos mal. Y entonces eso, el que nos sintamos mal, nos lleva a ¿qué? A un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, llevándonos al arrepentimiento. Lo otro, la otra actitud, ¿cuál puede ser? La otra actitud es el ser confrontados con la palabra
Y entonces es el huir de la palabra, es el no querer escuchar de la palabra. Y eso no es lo que quiere Dios de nosotros. Dios quiere transformarnos a la imagen ¿de quién? A la imagen de su Hijo Jesucristo. Y entonces necesitamos hacer caso a ese timbre que tenemos en nuestras vidas, que es ese sello que recibimos de Dios, que ese es el Espíritu Santo. Y debemos hacerle caso a ese timbre. Piensen en esto, hermanos. A ver, casi todos en la casa tenemos un timbre, ¿no? Y cuando alguien llega y toca, ¿qué hacemos? Rápido dejas lo que estés haciendo y entonces ¿qué haces? Pues te asomas, pero si ves que son testigos, huyes, no abres. No, ¿qué haces? Abres y entonces, sí, es lo mismo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es eso, es que la palabra, cuando escuchemos que Dios está tocando nuestro corazón, escuchemos el timbre del Espíritu Santo y abramos nuestra alma para que la palabra pueda ser implantada, para que la palabra pueda ser implantada en nosotros. Hagamos caso a ese timbre, hermanos, porque a veces no hacemos caso. Y lo que puede suceder es que nos endurecemos por el engaño del pecado y entonces ya la palabra de Dios no produce nada en nosotros, no produce sensibilidad. Y eso es algo grave en un creyente. La palabra todo el tiempo debe estar produciendo en nosotros sensibilidad, algo. Y si le sumamos a eso el contexto que estamos viviendo, hoy hacíamos 3 ejercicios en la escuela dominical, si le sumamos a eso el contexto que dice la Escritura, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, entonces hay más peligro. Y debemos tener más diligencia en escuchar bien lo que tiene que decirnos Dios por medio de su palabra. Vean lo que dice 2 Corintios, capítulo 7, para terminar. Todos estamos en la escuela de Cristo, todos necesitamos cambiar. Jesucristo está trabajando en todos y Dios quiere formar en nosotros a Jesucristo. Lo dije el domingo pasado, creo, en la escuela dominical. La imagen de Jesucristo ha sido distorsionada en nosotros y Dios quiere restablecer a la primera gloria, a esa gloria ya de Edén. Quiere restablecer la imagen de Cristo en nosotros. Ese es el propósito, hermanos. Para eso venimos. Vean lo que dice 2 Corintios 7, versículos 8 al 10. Dice, porque aunque os contristé con la carta, ¿qué está diciendo Pablo aquí? La primera carta de Pablo ocasionó el arrepentimiento de estos que estaban haciendo el mal. ¿Por qué razón escribió Pablo la primera carta a los Corintios? Por muchas razones, pero una de ellas es lo que estaba sucediendo con este chico, que se estaba metiendo ¿con quién? Con la esposa de su papá. No era su mamá, era su madrastra. ¿Y la iglesia que estaba? ¿La iglesia estaba qué? Envanecida. Estaba fornicando y la iglesia estaba envanecida, no había hecho nada. Y entonces dice aquí, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté. Yo creo, lo puedo entender así, yo creo que Pablo dijo, híjole, a ver cuántos se quedan en la iglesia. Porque estuvo dura la carta y es seguro que algunos se van a ir, porque es dura la palabra. Es dura la palabra y no quieren sujetarse a la palabra de Dios. Y se van a ir. Creo que era en parte ese temor. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, porque eres el propósito, ¿no?, de la carta, sino porque fuisteis contristados para
arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, ¿según quién? Según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Gracias a Dios, hermano, porque este joven se arrepintió y este joven no buscó la solución fácil. La solución fácil, ¿cuál hubiera sido? Me voy de la iglesia. ¿No? Este joven permaneció, se arrepintió y luego en la segunda carta Pablo le dice, oigan, ¿saben qué? Ahora, para que no sea consumido de demasiada tristeza, está bien, basta esta reprensión ya hecha por muchas. Ahora, abrácenlo, tráiganos la comunión para que no sea consumido de mucha tristeza. Y luego dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce metanoia, arrepentimiento. Metanoia es un cambio ¿de qué? De disposición mental. Es decir, sí, Señor, sí, Señor, estoy mal, Señor, yo tengo que cambiar. Esa es la actitud correcta. Sí, Señor, estoy mal, lo reconozco, estoy mal, Señor, ayúdame, cámbiame. La otra es la vieja naturaleza. ¿Qué fue lo que hizo Adán? ¿Qué fue lo que hizo Eva? ¿Empezaron a qué? ¿A culpar a quién? ¿A los demás? La vieja naturaleza de pecado, la naturaleza caída. No, es que, a ver, el maridito que me diste, él fue el culpable. No, Señor, espérame. No fui yo. La serpiente, o mejor dicho, pues fuiste tú. ¿Para qué nos pusiste aquí? A ver, ¿para qué pusiste un árbol ahí en medio? ¿Para qué nos tentaste? No es así. Aquí dice, porque la tristeza que es según Dios produce metanoia, cambio de arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. ¡Ojo! Aquí no se refiere a salvación del alma, aquí se refiere a una pérdida de ¿qué? Salirte de la verdad a la mentira. De que, fíjese, para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y tenemos un ejemplo clásico. El caso de Judas, pues lo que produjo en Judas fue ¿qué? ¿Fue arrepentimiento lo que había hecho? No, fue remordimiento y por lo mismo produjo muerte, porque ¿qué fue lo que hizo? Luego fue y se ahorcó porque no podía vivir con eso. Entonces, hermanos, Dios nos ayude. Estamos en la escuela de Jesucristo. Estamos siendo enseñados por Él y Dios permita que cuando seamos confrontados con la palabra de Dios, primero la palabra de Dios la recibamos como lo es en verdad la palabra de Dios y luego dejemos que la palabra de Dios actúe en nosotros y que seamos sensibles y seamos dóciles y digamos, sí, Señor, tú tienes razón. A ver, bueno, estamos leyendo Job en las lecturas y demás, pero ¿de qué convenció Dios a Job? Job decía, ojalá el hombre pudiese altercar con Dios, ¿no? Decirle, Dios, pues es que, no, hermano, creo que perdemos. Y Dios lo convenció de esa ignorancia. Dios lo convenció de que no hay hombre que pueda altercar con Dios porque Dios conoce el corazón. Y eso que está muy escondidito ahí, eso Dios lo saca a relucir de manera rápida, de manera que nos deja sin argumentos. Entonces Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice, Señor, tu palabra. Creemos que es tu palabra, Dios, que toda ella es inspirada por ti, que lo que hemos escuchado, Señor, es inspirado por ti. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Todos, Señor, necesitamos cambiar muchas cosas. Y permite, Señor, que seamos sensibles
Ayúdanos a hacer como esa masa moldeable en tus manos para que tú puedas seguir formando a Jesucristo en nosotros. Ayúdanos, Señor, y perdónanos porque a veces nos resistimos y cuando nos resistimos duele. Ayúdanos mejor a ser moldeables para que no duela, Señor, y para que seamos conformados a tu voluntad, Señor. Perdónanos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos.